¿qué significa realmente ser oración? Esa es la pregunta que desarrolla el artículo Antropología Mística en Thomas Merton. En él se busca exponer los fundamentos ontológicos de la antropología mística de Thomas Merton, es decir, entender quién es el ser humano desde una dimensión más profunda. Para Merton, la identidad humana no se define principalmente por categorías psicológicas, sociológicas o morales. Existe una estructura ontológica más profunda. El ser humano está llamado a ser comunión, y esa comunión se realiza en la interioridad contemplativa. Para comprender esta propuesta, podemos recorrer 3 preguntas que resumen las ideas centrales del artículo. La primera pregunta es precisamente esa: ¿quién es el ser humano? Para responderla, el artículo explica que Merton entiende al ser humano desde su capacidad de comunión. Por eso, la oración no aparece como una práctica añadida a la vida, sino como la expresión más auténtica del ser. En otras palabras, la oración no es simplemente algo que hacemos, es el lugar donde el ser humano entra en una relación profunda con Dios, se conoce a sí mismo y descubre quién es realmente. Esta manera de entender al ser humano también refleja las influencias que marcaron el pensamiento de Merton. Entre ellas se encuentran la tradición agustiniana de la interioridad, la metafísica del ser de raíz tomista, la mística cristiana y una sensibilidad existencial contemporánea. Sin embargo, Merton no propone una ontología abstracta, habla de una ontología encarnada, donde el ser humano es imagen de Dios no solo por su racionalidad, sino por su capacidad de comunión. Desde aquí comienza a entenderse la idea central del artículo. Ser oración no significa únicamente realizar una práctica religiosa, sino comprender la propia existencia como una relación viva con Dios. Una vez que entendemos quién es el ser humano para Merton, aparece otra pregunta importante. ¿Qué significa vivir desde el falso yo? Uno de los ejes centrales de su pensamiento es la distinción entre el falso yo y el verdadero yo. El falso yo es la identidad construida sobre el ego, la apariencia y la alienación. En cambio, el verdadero yo es la identidad escondida en Dios y constituye el fundamento ontológico del ser humano. Por eso, para Merton, el drama humano no es simplemente moral, sino ontológico. Vivir desde el falso yo es vivir en la irrealidad. En cambio, el verdadero yo no es una construcción psicológica, es participación en el ser divino. El ser humano no posee el ser como algo autónomo, lo recibe y participa de él. Aquí aparece otro concepto fundamental: la interioridad. Para Merton, la interioridad no es simplemente introspección psicológica, es el lugar donde el ser humano descubre su dependencia radical del absoluto, su identidad más profunda y la presencia de Dios como fundamento del ser. Por eso, la contemplación es un acto ontológico, consiste en entrar en la verdad del propio ser. No se trata de huir del mundo, sino de habitarlo desde esa verdad interior. Y es precisamente en esta interioridad donde comienza a tomar forma la experiencia de ser oración. La tercera pregunta reúne todas las anteriores. ¿Qué significa realmente ser oración? El artículo insiste en que esta expresión no debe entenderse como una metáfora. No se trata únicamente de hacer oración, se trata de ser oración. Para Merton, el ser humano alcanza su plenitud cuando vive en conciencia de su origen, reconoce su dependencia amorosa y se configura con Cristo. Por eso, la oración deja de ser solamente un acto y se convierte en un modo de ser. El ser humano es verdaderamente él mismo cuando su existencia se convierte en una relación viva con Dios. Pero esta relación no termina en la experiencia personal, implica una transformación ética, una responsabilidad histórica y una apertura política desde la compasión. Por eso, la experiencia contemplativa no desemboca en el aislamiento, sino en el compromiso. Merton afirma que la alineación interior genera violencia exterior, mientras que la reconciliación interior hace posible la justicia. La unidad con Dios conduce a la unidad con la humanidad, y por eso su ontología es profundamente relacional. No existe verdadera interioridad sin solidaridad. Ser oración significa entonces que la contemplación transforma la manera en que vivimos y nos relacionamos con los demás. Al final, la grandeza de Thomas Merton no reside solamente en su experiencia espiritual, sino en haber articulado una visión ontológica coherente del ser humano. Nuestra identidad verdadera está escondida en Dios. La oración es la realización ontológica del ser y la contemplación transforma la historia. Más que presentar una práctica espiritual, Merton propone una forma de estar y de ser en el mundo desde la comunión con Dios y con los demás. Quizá
Por eso el artículo termina invitándonos a reflexionar sobre 3 preguntas. ¿Quién es el ser humano para Merton? ¿Qué significa vivir desde el falso yo? ¿Y cómo se traduce la contemplación en acción histórica? Responderlas permite comprender mejor no solo el pensamiento de Merton, sino también el sentido de la idea que atraviesa todo el artículo. Ser oración.